Continuando con el resumen de las noticias más importantes del año, en esta segunda entrega recordaremos todo lo que pasó en los últimos 6 meses. Antes de empezar, tenemos un mensaje de nuestro auspiciador. Bit es la mejor app para moverte por Lima, de casa al trabajo o de la universidad al gimnasio. A donde vayas, muévete fácil, rápido y con las mejores tarifas con Bit. Elige el servicio clásico o el Lite y un conductor estará ahí en minutos. Bit, ¿a dónde vamos? Ahora sí, continuemos con el ranking. En julio de este año, una de las noticias más importantes fue la elección de Pedro Olaechea como presidente del Congreso. Recordemos que por esos días Olaechea no era tan conocido que digamos. Por su hoja de vida sabíamos que había sido director de Viñas Tacama, director de la Asociación de Tenedores de Bonos Agrarios, presidente del Centro Innovación Tecnológico de la BIT y presidente de la Sociedad Nacional de Industrias en el 2009. Después de ser elegido congresista por Peruanos por el Cambio, Olaechea también fue ministro de la Producción. Sin embargo, cuando el escándalo de los Mamani videos explotó, Olaechea saltó del barco y se pasó al bando de los naranjas. A pesar de que la elección de Olaechea fue todo un caso, la noticia que ocasionó un verdadero terremoto político en julio de este año fue el anuncio del presidente Vizcarra del adelanto electoral. En el mensaje a la nación, el presidente anunció la presentación de un proyecto de ley para adelantar las elecciones y que se vayan todos. Presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. Con esta acción se reforzarán los cimientos de la República, aunque ello implique que todos nos tengamos que ir. ¿Por qué tomó esta decisión? Porque el Congreso lo había estado paseando por meses con la reforma política. Sobre este tema hemos publicado varios videos. En mayo publicamos este de aquí para contarte qué buscaban estas reformas. En junio publicamos este otro para contarte las razones por las que el gobierno había presentado una cuestión de confianza. Por si acaso, los proyectos de reforma política presentados por el gobierno fueron estos 6 que estás viendo acá. Si quieres saber más sobre ese tema, te recomiendo que te des una vuelta por el canal de YouTube de RTV. En agosto de este año, al igual que en abril, una de las noticias más importantes fueron las nuevas confesiones de Odebrecht. Después de que Jorge Barata se comprometió y cumplió con entregar más de 4.000 folios con información inédita sobre pagos exclusivos, el martes 6 de agosto, como detalla este informe de IDL, los fiscales peruanos Rafael Vela, José Domingo Pérez, Giovanna Mori, Walter Villanueva y Jorge Vargas viajaron a Sao Paulo para pedirle a Jorge Barata que explique los detalles de los documentos. Según IDL, los fiscales no fueron a interrogarlo, sino a entrevistarlo para que explique los detalles de los folios. ¿Qué cosas nuevas dijo Barata en agosto? En resumen, esto. Barata confesó que la persona identificada en los registros de las coimas como Almohadita es Horacio Canepa, ex árbitro de la Cámara de Comercio de Lima y ex militante del partido de Lourdes Flores, quien, según confesó, recibió más de $4 millones en coimas. También le dijo a los fiscales peruanos que Odebrecht le hizo 2 pagos de $30.000 cada uno a nada menos que el ex gobernador regional de San Martín, expresidente del Consejo de Ministros y congresista de Alianza para el Progreso, César Villanueva, a cambio de la buena pro de la rehabilitación y mejoramiento de la carretera San José de Sisa. Ojo que estas son solo 2 confesiones. Si quieres recordar todas, te recomiendo que cheques este video de acá. Y así llegamos a septiembre, uno de los meses más agitados del año. Desde que Vizcarra anunció en el mensaje a la nación del 28 de julio la presentación del proyecto que buscaba que se adelanten las elecciones, el Congreso, o mejor dicho, Fuerza Popular y sus aliados, dejaron muy en claro que no se querían ir, que no adelantarían nada y que por chistoso iban a hacer todo lo posible por vacarlo. Por si acaso, desde el primer día se supo que el Congreso no aceptaría el adelanto electoral porque ese mismo día Olaechea y su mancha sacó este pronunciamiento en el que lamentaban que Vizcarra se haya puesto necio con el tema y les malogren el almuerzo. Al principio, algunos congresistas como Mauricio Mulder dijeron que había que vacar a Vizcarra por su incapacidad en el manejo de la crisis de Tía María, pero no funcionó.
Luego, otros congresistas, como Rosa Bartra, quien volvió a presidir la Comisión de Constitución, se dedicaron a consultar con expertos independientes sobre la supuesta inconstitucionalidad del proyecto del adelanto electoral. Y ya que hablamos de consultas que no sirvieron para nada, recordemos el episodio de la Comisión de Venecia. El 23 de septiembre, por invitación de Olaechea, la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, también conocida como la Comisión de Venecia, llegó al Perú para opinar sobre el proyecto de adelanto de elecciones. Se suponía que iban a discutir sobre el proyecto para llegar a una conclusión, pero la sesión se convirtió en un salón de clases sin profesor. Los congresistas empezaron a rajar de Vizcarra, a inventarse persecuciones e incluso utilizaron memes para criticar al gobierno. Y lo más alucinante de todo es que, a pesar de que la comisión iba a dar su opinión en octubre, 3 días después archivaron el proyecto. Y así llegamos al lunes 30 de septiembre, el día que el Congreso literalmente tuvo que trancar la puerta para evitar que Del Solar presente la cuestión de confianza. Un día antes, en Cuarto Poder, el presidente Vizcarra dijo que si el Congreso elegía a los magistrados del TC, él consideraría que se había denegado la confianza y los disolvería tal como manda la Constitución. Pero como nadie le hizo caso, cuando el día de la elección llegó, el Congreso eligió al primo de Olaechea como magistrado y todo se fue al diablo. Vizcarra disolvió el Congreso y las protestas empezaron. Después de ser disueltos, un grupo de congresistas liderados por Jenny Vilcatoma intentaron vacarlo por incapacidad moral permanente, pero como no tenían los votos suficientes, solo lo suspendieron temporalmente. La suspensión por incapacidad temporal es un mecanismo constitucional que permite suspender las funciones del presidente, pero solo cuando sea accidentado, cuando va a estar internado en un hospital o algo por el estilo. Es más, el propio Tribunal Constitucional ha explicado que esta suspensión no es una sanción, pero el Congreso igual lo hizo y nombró presidenta en funciones a Mercedes Arauz. Octubre fue el mes de la negación. Los congresistas que ya eran excongresistas se negaron a aceptar su realidad. Algunos, como Carlos Tubino, intentaron ingresar al Congreso, pero fueron recibidos por los cariñosos conos de la gente. Otros, como Olaechea, se dedicaron a declarar a los medios extranjeros y asegurar que en el Perú se vivía una dictadura más brava que la de Venezuela. Y para empeorar aún más su situación, el 2 de octubre, Jorge Barata volvió a declarar ante el fiscal José Domingo Pérez y aseguró que Javier Velázquez Quesquén o Yehude Simón estaban detrás del codinome Cipán, que Aurelio Pastor era pastor alemán, que Juan Carlos Seguren, Hildebrando Tapia y José Vargas eran campaña legislativa, que Lourdes Flores, Villarán Castañeda eran campaña regional y el APRA, Keiko, Humala y Toledo eran campaña nacional. O sea que además de disueltos, algunos también fueron delatados. Por si acaso, en octubre también se hizo público el testimonio de Luis Nava sobre los pagos que Odebrecht le hizo a Alan García. Sobre ese tema hicimos este videito que puedes ver aquí. En noviembre, las listas de candidatos al próximo Congreso de la República acapararon las noticias. Allí nos enteramos que algunos congresistas que denunciaron un supuesto golpe de Estado participarían en las elecciones, que un total de 7 excongresistas fujimoristas volverían a postular con su partido, que algunas figuras importantes del fujimorismo saltaron del mototaxi hacia la combi de Solidaridad Nacional y que algunas figuras que pensábamos superadas habían salido de las catacumbas para participar en las elecciones. No diremos nombres porque después nos demandan, pero ustedes ya saben a quiénes nos referimos. También en noviembre, con 4 votos a favor y 3 en contra, el Tribunal Constitucional declaró fundado el habeas corpus que permitió la liberación de Keiko Fujimori. El viernes 29 de noviembre, después de haber estado casi 13 meses en la cárcel por obstrucción a la justicia y después de la huelga de hambre que hizo que Mark Vito suba de peso, Keiko salió en libertad. Y así es como llegamos a diciembre, el mes de la detención de César Villanueva por haber contactado a un fiscal para que le dé una manito con la investigación del equipo especial Lavallato. Al ex premier lo detuvieron con otros 3 distinguidos caballeros en un restaurante de Los Olivos y el 18 de diciembre el juez Jorge Chávez dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra. Por si acaso, diciembre, que aún no termina, también podría ser el mes en el que Keiko vuelva a la cárcel.
El 26 de diciembre, el Poder Judicial evaluará una nueva solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público. Por ahora es imposible conocer la decisión del Poder Judicial porque estamos grabando este video con casi una semana de anticipación, pero si Keiko vuelve a la cárcel, por lo menos será la primera vez en 3 años que el Perú no recibirá el Año Nuevo protestando. Este ha sido el resumen de las noticias más importantes del 2019. ¿Estás de acuerdo con el listado o piensas que hay otras noticias que debimos incluir? Recuerda que puedes dejar tus comentarios aquí debajo. Antes de despedirnos, vamos con el mensaje de nuestro auspiciador. ¿Tienes un auto y tiempo libre? Conduce y gana dinero con Bit. De casa a tus clases o a tu negocio propio. A donde sea que vayas, conduce y gana dinero extra en la ruta. Tú eliges cuándo manejar y eres tu propio jefe siempre. Descarga Bit Conductor y regístrate. Esto ha sido todo en el episodio de Curwen en la República de hoy. No olvides que puedes ver este y otros videos en la web de RTV. Difunde la información, comparte el video.